al hombre, y el hombre al principio se intentó escaquear, pero al final confesó y se arrepintió de su pecado. Entonces, como digo, a veces la mentalidad no es muy de nuestra época, porque este hombre pidió ser ajusticiado y además pidió que le cortaran las manos antes de darle el golpe final, y efectivamente se cumplió así. Son criterios penales de otra época, pero es lo que pasó. No sé si hay que reflexionar con que el respeto a la Eucaristía exige que no. Es una cosa seria y era una época en la que implicaba pena de muerte el sacrilegio. Bueno, más cosas. Por ejemplo, Alcoy Alicante. Bueno, este también es un caso también de una visión dentro de la misa, ¿no? Y luego está el caso del Escorial, que está en 1572. Este también lo he documentado con un sacerdote que escribió un agustino, que el Escorial y tal. Y también es curioso porque es una única forma que fue pisoteada por los protestantes al atacar una iglesia. Y bueno, resulta, yo no le veo, porque claro, fíjate, ¿cuántas iglesias destruyeron los protestantes en aquella época, en la guerra en Holanda? Montones, ¿no? ¿Cuántos sacrilegios habría? Había montones. ¿Y por qué precisamente en este se conserva la forma, no se corrompió y se anuló? Por los orificios que le hizo los tacones de la bota del soldado. Pues no lo sé, pero en ese pueblo es uno de los pocos en los cuales está documentado que hubo mártires, que los protestantes capturaron a 17 franciscanos, bueno, había franciscanos y más gente, pero básicamente franciscanos del convento, y se los llevaron, intentaron hacerles abjurar de la fe, y como no quisieron abjurar, los ahorcaron. Entonces, bueno, a lo mejor yo creo que es también una manifestación que Jesucristo sufre también con el sufrimiento de los mártires, ¿no? Y que quiere también solidarizarse, o no sé, yo no sé, ya digo que no pretendo, primero, como digo, los milagros no se pueden. Entonces, en este caso, en la Sagrada Forma la acogió el propio soldado, se arrepintió de lo que había hecho al ver la sangre, y parece ser que con un canónigo de la iglesia, que dice catedral, pero que no sé si es realmente una catedral, pues se llevó la forma, y la forma hizo un periplo, la llevaron a Viena, estuvo en propiedad de una familia, tal y cual. Al final, la familia que la tenía se lo regaló a Felipe II, y Felipe II lo regaló al Escorial. Pero Felipe II, como era, no sé si tiquismiquis o qué era, pero quiso hacer una investigación para identificar que esa forma realmente procedía de tal, y a ver si encontraban testigos de tal. Claro, ¿qué testigos vas a encontrar en plena guerra de Holanda? ¿No? Pasados 20 años del suceso, pero lo hicieron la gestión de pedir a la jerarquía católica en Holanda que intentaran buscar testigos del grado, y no por supuesto, no había ningún testigo. Con lo cual, digamos que la Iglesia pues no ha certificado que la forma que se conserva en el Escorial, en la sacristía, pues sea realmente una forma consagrada. O sea, que tenían la duda, no sabemos si podemos adorar esta forma, porque no estamos seguros de que sea una forma consagrada. Es decir que, bueno, ahí está. Quizá lo que podría probarlo, el hecho de que esté incorrupta, es prueba que está consagrada, pues no se puede sacar una conclusión definitiva. Por eso ha habido épocas en las cuales la vida del monasterio del Escorial ha girado bastante en torno de la Sagrada Forma, que sobre todo en la época de Carlos II. Carlos II, que además pasa por ser un rey débil y tal, pues resulta que le tuvo mucha devoción a la Sagrada Forma, y él fue el que encargó, pero también con motivo de un sacrilegio, porque los nobles de Carlos II, siendo el menor de edad y estando tutelado por su madre, supongo que era la reina Ana, bueno, creo que era su madre, pero no estoy seguro, pues tenía un valido, y los nobles estaban enfadados con el valido y asaltaron el monasterio del Escorial para cargarse al valido. Bueno, no se lo cargaron, pero lo desterraron a Filipinas, o sea que prácticamente equivalente. Y entonces, pero el prior del monasterio, que entonces era de los jerónimos, pues muy enfadado, les excomulgó. Y el Papa apoyó al prior y dijo, pero el rey Carlos II, pues yo que era no sé si es un signo de debilidad o de bondad, intercedió ante el Papa por estos nobles, diciendo, a ver qué podemos hacer para que levante la comunión, tal y cual. Y el Papa dijo, tiene que construir una capilla. Y entonces al final esta gente se escaqueó, y fue el rey el que donó
un reloj que tenía, que le habían regalado, para que sirviera de custodia de la Sagrada Forma. Y hizo que pintaran el cuadro de Claudio Coello sobre la adoración de la Sagrada Forma, que es un cuadro que todos conoceréis, porque hay una copia en el Museo del Prado, ¿vale? El original de Claudio Coello está y es de 1692, me parece, o 96. Y hay una copia que exactamente es 100 años después, 1700 y pico, pero que es clavado en el Museo del Prado. Y se ve a Carlos II, según lo habéis visto, adorando así a una custodia con una forma, ¿no? Pues esa forma es la de Milagro. Entonces, como digo, a partir de esa época, la vida del monasterio giraba mucho en torno a la adoración de la forma, pero después vino los franceses en la Guerra de Independencia, se llevaron la custodia, pero se salvó, escondieron la forma, y después de la desamortización, todavía, bueno, después de los franceses vino Fernando VII, hizo otra vez una custodia grande y tal, bonita, luego vino la desamortización de Mendizábal, aquello desapareció, bueno, total, aquello no desapareció con Mendizábal, fue una guerra civil. En definitiva, que ha sufrido diversos robos, diversos sacrilegios, pero la forma siempre se ha salvado, más o menos milagrosamente, en concreto, como digo, de los franceses, porque la escondieron, y en la guerra civil también la escondieron, también se llevaron la custodia grande que había hecho Fernando VII, y después de la guerra civil, incluso en época de Franco, ¿verdad?, la custodia que había hecho Isabel II, para exponer dentro de la gran custodia que hizo su padre, pues la custodia pequeñita la robaron en 1942, pero el ladrón tuvo suficiente respeto a la Eucaristía para dejar la forma, y se llevó la custodia y dejó la forma. Y desde entonces ya los agustinos compraron una caja fuerte y la tienen metida en una caja fuerte. Entonces, en definitiva, por eso quiero decir que entonces, como la desamortización pegó un bajón, el monasterio de Escorial, y con la restauración borbónica, volvieron los agustinos, bueno, no volvió a haber monjes, pero eran agustinos, porque los que desaparecieron con la desamortización fueron los jerónimos, ¿no? En definitiva, que sí que con Alfonso XII sí se organiza la vida del monasterio, a partir de 1885, se organiza muy en torno a la adoración de la forma, todos los días la adoraban, luego había adoración perpetua, como si fuera una capilla de adoración perpetua, había siempre dos monjes adorándola, o sea que tal. Y eso dura hasta la guerra civil, que, como digo, vuelven a desaparecer, vuelven a robar todo, pero la forma sobrevive, y en algún momento de la posguerra pues se vuelve un poco a poner en duda, que no se sabe si tal y que cual, y que a lo mejor es un poco exagerado el que sea una adoración diaria, tal y cual. Al final, todo ha quedado en que la forma solo se expone un día al año, el último domingo de septiembre. Ese día, y solamente por la mañana. Ese día, al terminar la misa de 9 o de 10 en el santuario, te puedes pasar por la sacristía, visitar la forma, que está allí. Tiene un tinglado para visitarla muy complicado, que es el cuadro de Claudio Coello. Se baja al piso de abajo, o sea, y deja ver la custodia. O sea, la custodia está ahí siempre, en la sacristía. Ahora no está la forma porque la meten en una caja fuerte por si acaso. Pero el día de ese día sí la ponen en la custodia. Entonces el cuadro de Claudio Coello tiene un mecanismo por el cual el cuadro baja al piso de abajo y deja ver el retablo. Pero solo es un día, entonces era todos los días. Bueno, en fin, que vengo ya con Santas Formas de Alcalá. Son unas formas que robaron unos moriscos y se arrepintió uno de ellos y las devolvió. Bueno, devolvió parte de las que había robado, porque había robado varias iglesias. Y devolvió 24 formas. Los jesuitas las pusieron en un sótano húmedo a ver si realmente estaban consagradas. Digo porque, para que veáis cómo en esa época le tenían tanto respeto a la Iglesia que por no destruir algo que puede ser una forma consagrada, pues las pusieron en un sótano húmedo a ver si se destruían, si se descomponían. Y las pusieron al lado de unas formas sin consagrar para comparar. Y evidentemente las formas sin consagrar a los pocos días o semanas estaban ya completamente deshechas y estas permanecieron. Entonces las pusieron en una custodia y han estado, pues eso, fíjate, 1500, 600, 700, 800, 340 años expuestas en lo que hoy es la Catedral de Alcalá, a no ser que sea en la iglesia de los jesuitas estaba al principio,
El caso es que la guerra civil desaparecieron también, pero no porque las tiraran los revolucionarios, sino porque los sacerdotes de Alcalá prudentemente las escondieron, pero los sacerdotes que sabían dónde estaban, a todos ellos los asesinaron. Con lo cual, las formas deben estar en algún lugar, pero no se han vuelto a encontrar. Y aquí ya pego un salto, porque no voy a estar, como ya son las 6, vamos a terminar, me salto un poco. Los otros que hay son, bueno, Montserrat no tiene nada especial, es un caso de esos la verdad es que no sé, ya se me ha olvidado tantos. Es que en Montserrat no he conseguido saber si es Montserrat de Cataluña o el Montserrat de Madrid, porque fue en 1657, cuando ya había sido la revolución de 1640, en la que expulsaron a los monjes castellanos de Montserrat, en Cataluña. Pero me parece que es el Montserrat de Cataluña. Yo he puesto aquí, de todas maneras, en el mapa un link para 1657. ¿Por qué? Porque he encontrado algún documento en el cual dicen que lo presenciaron dos personajes que estaban allí y que estaban en la guerra. Entonces, este es, efectivamente, aquí no hay ningún rastro, no hay ningún rastro porque no hubo ningún milagro material. Fue una niña que en la misa vio a su padre, primero lo vio rodeado de llamas, luego lo vio más confortado y luego en la tercera misa ya lo vio en la gloria. Entonces, simplemente es una visión que tuvo una niña durante una misa. ¿Es un milagro eucarístico? Pues sí, pero no en el sentido de que se haya transformado la Eucaristía en algo, ¿no? Sino que dentro de la misa pues ha sucedido algún tipo de... Entonces, claro, esto quizás no está en las listas de milagros eucarísticos porque no tiene más que eso de visión, digamos. En los casos de O'Neill y Silla, los dos casos son casos de robos sacrílegos, en los cuales el ladrón se lleva las formas, pero luego, en este caso sin ningún tipo de luces, ni sangre, ni nada, simplemente que al final le pillan y entregan las formas. Pero esas formas han permanecido incorruptas desde entonces. Y por eso se consideran milagros, porque ya llevan un par de siglos, ¿no? En concreto, O'Neill cumple 2 siglos este año. Y lo quería terminar con el moraleja del medio, porque el moraleja del medio, que aquí hay un vídeo conectado y siempre ver, pues es un espejo del milagro de Alcalá. ¿Por qué? Porque el sacerdote moraleja del medio, cuando estallaba la guerra civil, tenía formas consagradas en el copón, en el sagrario, y en vez de consumirlas, mejor dicho, consume parte de las formas que tiene, pero pensando en que por si acaso, como él se va a tener que ir del pueblo, porque se va a esconder, y va a dejar abandonados a los fieles, sin la presencia de Dios, sin poder comulgar, sin poder ir a misa, pues por eso digo que sería la tercera fase, es decir, la Eucaristía como sacrificio, la misa, ya no va a haber misa, la guerra civil, la misa estaba prohibida, ya no va a haber comunión, la gente no va a poder comulgar, no les deja las formas para que comulguen. Bueno, si les deja las formas, por si acaso alguien se va a morir, como viático, puede comulgarlas, pero en principio se las deja simplemente para que por lo menos Jesucristo les acompañe, o sea, la Eucaristía como simple presencia. Entonces les deja un copón con 24 formas. ¿Cuántas formas había en Alcalá? 24. Entonces pues digo que es una cosa curiosa, que justamente en el momento en que desaparecen las formas de Alcalá, en Moraleja del Medio, que es un pueblo de la misma provincia, de la misma diócesis, entonces era solo la diócesis de Madrid, pues sucede este prodigio, que ellos no se atreven a llamarlo milagro, lo llaman prodigio. Y sucede eso, que esas formas que se quedan en un copón, la gente no se atreve a guardarlas en su casa, al principio sí, tal y cual, pero al final las tienen que abandonar. Hay momentos en que las entierran bajo tierra y al final, cuando vienen los milicianos al pueblo y van a ocupar el pueblo, el ejército republicano, pues se tiene que evacuar la población y dejan el copón escondido en un tejado, en el tejado de una bodega. Pero es un lugar muy húmedo y cuando vuelven, pues piensan que estarán destruidas. Pero pues, las encuentran perfectamente. El copón está todo corroído, ha perdido la plata, está echado a perder, pero las formas que están dentro están internas. Pero decía yo que aquí se ve la diferencia de trato de las formas de la Eucaristía de un siglo a otro, porque en Alcalá, los jesuitas a los que les dieron esas 24 formas del morisco no se atrevieron a tocarlas, las pusieron en el sótano junto a unas formas sin consagradas para ver qué pasaba. Pero en las formas de Moraleja, lo primero que hicieron los militares, los capellanes militares de la región, cuando ocuparon el pueblo,
fue comulgar las formas para probar si estaban bien conservadas. Y claro, echaron a perder el milagro porque había 24 formas y hoy día quedan solo 16. Porque con el paso del tiempo a la gente le ha dado la curiosidad de vamos a probar a ver si las formas siguen estando en perfecto estado, que tiene todo el derecho del mundo el cura a comulgar las formas que tiene en su sagrario, claro. Para eso es el custodio, ¿no? Pero bueno, si estás ante un supuesto milagro, quiero decir, la actitud del siglo XVI era un poquito diferente a la del siglo XX, ¿no? Con todo lo que era respetuoso todavía en 1976, pero los capellanes del ejército de Franco, lo primero que hicieron cuando dijeron los del pueblo, los del pueblo no se atrevieron a tocarlas. 24 formas les dio el cura y 24 formas le entregaron a los capellanes militares. Pero lo primero que hicieron los capellanes militares, nada más recibirlas, fue probarlas, ¿no? O sea, comulgar. Pues todo el derecho del mundo, pero que digo que me parece un poquito curioso. Y con el tiempo los obispos de Madrid y de Getafe han ido de vez en cuando también probando a ver qué pasa. Claro, porque el prodigio era que las formas se habían conservado durante 3 meses, porque la guerra estalló en julio, bueno, 5 meses. Y los nacionales conquistaron Moraleja en octubre. Agosto, septiembre, octubre. Apenas 3 meses estuvieron a la intemperie. Y ya entonces se lo consideraban prodigioso. Pero es que han pasado 85 años y siguen estando perfectamente.